Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema 7, la historia de los siglos. Con este tema hemos aprendido a cómo contar años según un siglo. Además, aprendimos sobre los principales tipos de judíos en el siglo I, lo que nos daría el contexto del Evangelio. Y en el último estudio, aprendimos sobre el lugar de reunión de la mayoría de estos grupos, el concilio, el Sanedrín, la asamblea o el consejo de sabios. Y fuimos aprendiendo, ¿sí?, de cómo a pesar de la persecución y los azotes propinados en este lugar, decidieron los discípulos del Señor seguir hablando del Mesías en el templo y en las casas. Sí, en las casas. Ese lugar de reunión de la iglesia primitiva. Y cómo aprendimos que nuestro hogar es la primera iglesia a la cual debemos ir, acudir y trabajar. Sin embargo, el tiempo pasa. El Mesías ha muerto y resucitado. Los discípulos predican su evangelio, su palabra. El templo sigue de pie y cerca del año 66 después de Cristo iniciaría la primera de las tres revueltas judeo-romanas que al día de hoy vamos a estudiar. Así que bienvenidos a las tres revueltas judeo-romanas. Para ello, me gustaría que en una nueva hoja coloquemos este esquema. Hermano Lincoln, qué fuerte este color. Me gustaría, si es posible, que busquemos el mismo color inclusive para el punto que el día de hoy quiero relatarles. Así que pintemos de este color amarillo oro y contarles acerca del siglo I, que obviamente sabemos que va del año 0 al año 99. Hablemos de la primera revuelta judeo-romana como tal. Esta se dio entre el año 66 y el año 73 después de Cristo, lo que significa que fueron 7 años que duró esta revuelta. Ahora, luego de pintar este gráfico de la primera revuelta judeo-romana, todo de amarillo, para entender, déjenme contarles esta historia. Acompáñenme, por favor. Este es Nerón, seguramente lo han de haber escuchado, es sobrino nieto de Augusto, es el hijo adoptivo de Claudio, este mismo que luego manda a expulsar judíos de Roma, específicamente la historia así, de Aquila y Priscila y cómo luego se encuentran con el apóstol Pablo. Este ascendió al trono a la edad muy joven, aproximadamente unos 16 años, y creo que es por ello que es recordado por su tiranía. Esta pérdida de cordura hizo que de hecho sea declarado enemigo público por el Senado. ¿Sí? Reinó 14 años y inclusive al final de estos 14 años se suicidó. Había alguien que al igual que él, pues tenía ciertos deseos de grandeza y vio una oportunidad. Un procurador romano llamado Gesio Floro. Floro, cuando ve el templo recubierto de oro, lleno de riquezas allí en Jerusalén, ve los utensilios de oro, pues Floro, procurador romano a cargo de Jerusalén, piensa, el oro está en el templo, ¿o no? Está plagado. Pues el templo está en Jerusalén como tal. Y Jerusalén es territorio romano. Por lo tanto, el oro le pertenece a Roma. ¿Sí? Entonces, el oro despierta la codicia de Floro, y digan conmigo, Floro, oro. Si ustedes piensan en el oro, ¿en quién pensamos? Floro. En Floro. Van a ir de la mano. Y es así como empieza la primera revuelta judeo-romana. ¿Sí? Así empieza. ¿Con qué? Con el deseo de conquistar, con el deseo de tomar el templo y llevar consigo todas sus riquezas. Así empieza la primera revuelta judeo-romana. Pero luego, al suicidarse Nerón, como les conté, en el año 68, pues viene y le sucede un hombre llamado Galba. ¿Está bien? Galba estuvo hasta muy poquito, hasta el 69, que luego va a ser conocido este año como el año de los cuatro emperadores. Entonces Galba asciende al trono con apoyo del Senado. ¿Se acuerdan que justo el Senado había declarado un enemigo a Nerón? ¿Sí? Pero el tema es que no tenía apoyo popular Galba, sino solamente del legislativo. Entonces los militares, el cuerpo militar, ¿sí?, asesina a Galba como tal. ¿Sí? ¿Quién fue? La Guardia Pretoriana.
tras de reinar aproximadamente 7 meses. Y son estos misma guardia pretoriana los que presionan para que suba alguien de sus filas. Entonces asesinan a Galba y sube Otón o Otto, depende de dónde lo leas. Otón es un emperador, pero puesto por la guardia pretoriana, ¿sí? Entonces se esperaba que un emperador militar venciera todas las batallas, pero fue derrotado en una de las batallas de Bedriacún, ¿sí? Esta batalla de Bedriacún, donde prácticamente es humillado por un general llamado Vitelio. Entonces, este Vitelio es proclamado emperador por las legiones germanas, ¿sí? Y obviamente, pues, destituye a Otón, lo asesina, ¿sí? Ahora, este Vitelio también, adivinen qué, también es asesinado por las tropas del siguiente emperador, ¿que quién sería? Pues sería Vespasiano. Ahora entendemos por qué el año 69 y es el año conocido como los cuatro emperadores como tal. Ahora, una vez que Vespasiano, ¿sí? Tiene el lugar de emperador, ¿sí? Recuerda este lío que se encuentra en Jerusalén, ¿sí? Todos estos años queriendo tomar el oro, toda esta revuelta judío-romana, y es su hijo Tito, ¿sí? Quien incendia, de hecho, la ciudad y el templo, tomando así Jerusalén. Ahora, hermano Lincoln, ¿por qué tanto énfasis en este acontecimiento histórico? Que me gustaría que todos pongamos mucho énfasis en esto. Y es, ¿por qué es un acontecimiento fundamental el asedio romano sobre Jerusalén y sobre todo que haya sido incendiado el templo? ¿Por qué? Muchos historiadores dicen que cuando la guerra se tornó cada vez más intensa, muchos de los soldados buscaron refugio dentro del templo, pensando que respetarían de cierta manera el lugar santo, el Mikdash. Pero ¿qué pasó? No respetaron absolutamente nada. Y lo que hicieron fue lanzar flechas, ¿sí? Incendiarias. Y así consumieron no solamente Jerusalén, sino que el templo fue quemado. ¿Qué pasó con el oro que recubría y era parte del templo? Pues lo que pasa cuando el oro está en contacto con el fuego. Es un líquido. Sí, se hace líquido. Y muy bien, Isaac, se derrite. Entonces se derritió el oro entre los bloques. Su construcción, recuerden que no tenía cemento. Era todo por encastre, como una especie de Lego. Colocaban de cierta manera cada bloque y cada uno de ellos tenía o una mella, ¿sí? O tenía una prominencia. De esa manera se encastraba piedra sobre Es un piedra. tremendo relajo. Su construcción, como bien lo dice Isaac, pues era en forma de castre. Aquello es fabuloso para entenderlo, porque significa que podríamos entender una de las más grandes profecías del Mesías que realmente podemos entender ahora, gracias al Evangelio. Mateo capítulo 24, versos 1 y 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, cuando el Mesías hace esta declaración, dice, ¿cómo puede ser? Se tardaron 40 años para construir el templo, todo el esfuerzo. ¿Y cómo van a sacar piedra sobre piedra que no sea derribada? Pues se cumplió en qué momento. En el momento que se incendia el templo, pues se derrite el oro de las paredes y este escurre entre las rendijas y se va quedando en estos pequeños espacios donde se encastraba piedra sobre piedra. ¿Qué pasó cuando se enfrió todo esto? Pues se encontraban pues pequeños recipientes llenos de oro. Lo que había que hacer simplemente era desmontar la piedra y así poder retirar las grandes piezas de oro que se encontraban entre estas piedras. De esa manera se cumple la profecía. No habría piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora es impresionante porque hay gente que cava agujeros en medio de la nada, muy profundos, todo por un poco de oro, lo que se conoce como la fiebre del oro. Cuanto más levantar una piedra, si te vas a encontrar esferas de oro que se derritieron y ahora se solidificaron. Es por eso que del templo solo queda el muro externo. Por eso no queda piedra sobre piedra del templo que no sea derribada. Y de hecho, aquí están.
Esta es una fotografía, de hecho, de las mismas piedras que están allí. Entonces, vean ustedes cómo es impresionante este cumplimiento. Nosotros como creyentes en el Mesías, pues este es un hallazgo histórico, un evento histórico que para nosotros tiene mucha implicancia, porque solidifica más nuestra fe con respecto a lo que el Señor dijo y se cumplió. Entendiendo esto, vamos entonces a nuestro esquema. Tenemos el siglo I, primera revuelta judeo-romana del año 66 a 73 después de Cristo, que duró 7 años. Hermano Lincoln, ahora entiendo por qué quería que lo pintáramos de ese color. Es como si fuese un lingote de oro. Claro que sí. La idea es que llevemos de todas las maneras posibles el concepto de lo que significa cada revuelta. Entonces, recuerden, Gesio Floro, que es el procurador, es el que está al principio. El oro del templo despierta en Gesio Floro, procurador romano, la codicia. Es Nerón, emperador, al inicio de esta revuelta y envía 20.000 hombres con el general Vespasiano. ¿Sí? Recuerden que había aproximadamente 5 millones de judíos en esa época. 2,5 millones vivían en Israel y 2,5 millones pues vivían fuera como tal. ¿Sí? En este enfrentamiento mueren aproximadamente 600.000 judíos. De hecho, existen historiadores como Dion Casio que argumenta que fueron 580.000. Pablo y Pedro, entre ellos, ya en el año 66, son algunos de los que mueren. Es importante este dato, yo creo más que nada por la validez del Evangelio, ya que este no fue escrito en su mayoría no más allá del año 70, a excepción de Juan, que fue exiliado en Patmos, y tenemos sus escritos posteriores, obviamente. Ahora, el Evangelio es por esto que tiene preeminencia sobre escritos de la Torá, pues las copias de la Torá de los masoretas ni se acercan a lo temprano de los escritos, de las copias del Evangelio, como es la que tenemos, por ejemplo, en la actualidad, una copia de Juan del año 150 después del Mesías. Impresionante. Ahora, ya sabemos que Nerón se suicida en el año 68, sí, hermano Lincoln, y el 69 es el año de los 4 emperadores, lo acabamos de ver. Es verdad, Galba, Otto, Vitelio, y este último, Vespasiano. Y al término de la revuelta, él envía a su hijo Tito como general y destruye el templo en el 70 después de Cristo y se cumple la profecía que vimos, Mateo 24:2. No hay piedra sobre piedra que no sea removida como tal. Y vean cómo este Vespasiano pasó de general a emperador de la región como tal por 10 años. Ok, entonces, más que esto, como historias, más que esto como un relato que les compartido el día de hoy, me gustaría que vayamos también a los eventos o a lo que podemos palpar nosotros también. Quiero compartirles una escultura y una fotografía que es una de mis favoritas y que siempre me ha confrontado terriblemente. Esto que les muestro aquí es conocido como el Arco de Tito. Este arco es levantado en Roma para conmemorar la victoria, que yo le llamo saqueo y destrucción de Judea, en manos de Tito, y es representada con soldados romanos robando la menorá y tesoros del templo. Hermano Lincoln, se ve muy chiquitito eso. Sí, hagamos un poco de zoom. Allí se ve claramente entonces la Torá y los tesoros del templo. Imagínense nosotros que desde este lugar queremos conquistar a judíos para Cristo. Yo me llamaba católico, apostólico y romano. Una vergüenza. Saqueadores, ladrones, burladores, figura clara de la cuarta bestia, este sistema. Pero no nos engañemos, porque este sistema ha ido cambiando. Ahora, mientras existe el arco de Tito, mientras han saqueado, mientras hay fiesta en Roma, ¿qué pasa en Jerusalén? Jerusalén está en ruinas. Del templo solo han quedado piedras sobre piedras que fueron removidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Jerusalén? La destrucción del Mikdash, el Mishkan o segundo templo, fue el día 9 del quinto mes según el calendario bíblico, o Tisha B'Av según el mes judío, o entre julio y agosto según nuestro calendario secular después del año 70
después de Cristo, en manos del Imperio Romano, ya lo vimos, Vespasiano como emperador y su hijo Tito como general del ejército. Algo interesante es que es la misma fecha de la destrucción del primer templo por babilonios en el 586 antes de Cristo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo hermano Lincoln? El mismo día que se destruye el segundo templo, ¿fue el mismo día que fue el primer templo? Hermano Lincoln, ¿eso fue invasión o fue juicio divino? Pero ¿acaso no está escrito, hermanos? ¿Acaso no dice la palabra en Malaquías capítulo 1, versos 10 y 11? Dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano. ¿Por qué no cierran las puertas del templo? Es lo que dice el Señor. No me complazco entre vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas, porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Imagínense en esto. Entonces, suena más a un juicio divino, suena más a que el Señor pues castigó a la nación como tal. En este día, de hecho, en el judaísmo es conocido como un día de gran luto, un día de ayuno, un día de lamento, un día de tristeza, donde recuerdan y recordamos que el templo se destruyó por falta de amor. ¿Qué? Sí, no había idolatría en el templo, pero su amor se había enfriado. Y en vez de amar, lo que el templo significaba era amar por lo que producía el templo, las riquezas. Y cuando Dios tuvo que elegir entre destruir el templo o destruir al pueblo, increíblemente decidió destruir el templo. Pero hermano Lincoln, ¿qué culpa tiene el templo? Que castiga al pueblo y que deja el templo. ¿Qué culpa tiene el templo? Ninguna. Pero Dios valoró más al pueblo que a las cosas materiales. De hecho, ese es el concepto que recordamos en las bodas hebreas, cuando al finalizar nosotros rompemos una copa de cristal y gritamos Mazel Tov. Ya recordamos que no hay templo, que fue destruido a causa de un amor frío, que así como una copa de cristal, pues es elegante, es bonita, es fina, es cara, ¿sí? Puede romperse y es frágil. Y a mí me encanta el concepto porque Dios prefiere perder lo económico, pero no a las personas. Prefiere disciplinar a su pueblo y destruir al templo. Y eso es lo que citamos. Si una copa de cristal, nuevamente, es tan fina, tan delicada, tan cara y hermosa, tiene que romperse, que sea así. Pero que nunca se rompa una pareja. Que elijamos a nuestra esposa, al esposo, a nuestro cónyuge por encima de las riquezas. Pero ¿qué elige el mundo? La casa, el auto, las riquezas y a cambio del divorcio. Ahora, nosotros también debemos entender que en el pensamiento nacionalista del pueblo judío, ellos se quedaron sin identidad, ¿sí? Pues ese lugar de congregación es lo que los hacía sentir cerca de Dios. Era esto que los hacía sentir parte. Era el lugar como tal. ¿Les suena familiar? ¿A quién conocen ustedes que Dios les permitió que sean destruidas sus religiones, sus templos, sus lugares de reunión? ¿A quién conocen que Dios permitió esto para que se vuelvan a Dios? Nosotros. Nosotros estábamos iguales también. No, no, si no tengo y me echaron de tal congregación, pero yo era de niña, yo ahí crecí, yo era un niño y ahí estuve, ahí fue mi confirmación, ahí fue mi primer bautismo, ahí yo iba los domingos, ahí está la reunión de jóvenes. Nosotros estábamos igual, buscando en un lugar la identidad en vez de buscarla en el Señor. Ellos se quedaron aferrados a un lugar físico y nosotros muchas veces nos hemos quedado igual. Venimos de hablar justamente de ello. La iglesia no es el lugar al que vas, sino donde tú vives. Ahora, por otra parte, piensen, para un judío, ¿sí? Que ya no tiene templo, no tiene lugar para expiar sus pecados. En la mentalidad de un judío ultranacionalista, se quedó pecador para siempre. Imaginen, porque una vez al año iban, expiaban sus pecados, pues ya no había lugar. Entonces, los fariseos, por ejemplo, fortalecieron la práctica de las oraciones, de los rezos, de los ayunos,
¿sí? Para alcanzar libertad de los pecados. Pero la ley, la Torá es clara. Sin sangre, ¿qué no hay? No hay remisión de pecados. Por eso la sangre del Mesías es tan valiosa para nosotros. Pero sin templo, ya no pueden celebrar festividades, ¿no? ¿Ustedes creen que es así? Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a quienes no tienen templo, que viven en la dispersión como nosotros, con respecto a las festividades. Eso está en 1 Corintios 5, la fiesta de la Pascua después de la resurrección del Mesías. Esto es el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Perdón que interrumpa, hermano Lincoln. Esta me la sé. Esta me la decía siempre mi rabino, mi sacerdote, mi pastor, todo tipo de autoridad, líder, principal, y me decía que nuestra Pascua ya fue Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, que no tenemos que hacer nosotros nada celebrando esta festividad. ¿Qué responde usted, hermano Lincoln? Sigamos leyendo, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Hay que celebrar la fiesta. Entonces, quiero que les quede un concepto claro porque justamente va a ser el tema siguiente que vamos a estar hablando. Una cosa es el templo, el Mikdash, ¿sí? El Mishkan. Y otra cosa totalmente diferente es el mandamiento de la festividad del Señor. Pongo un ejemplo, hermano lindo. Vayan conmigo. En el desierto, en la toma de la tierra prometida, ¿hubo templo? No. ¿Y dejó de cumplirse el mandamiento? No, se siguió cumpliendo el mandamiento. En tiempos de David, ¿estaba erigido el templo? No. ¿Y se celebraban o no las festividades? Claro que sí. Ahora, en la dispersión, Pablo dice lo mismo. A estos corintios, viven en Corinto, no viven en Jerusalén y Israel. Nada, celebra la fiesta. ¿Cómo? Con panes y levadura de sinceridad y verdad. Pero para los escépticos que quieren un templo, pase lo que pase, para que se cumpla la palabra literal, leamos juntos esto. Está en Primera de Pedro capítulo 2, el templo del Señor, donde dice en el verso 4 en adelante. Ahora ustedes se acercan a Cristo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quién es la piedra viva principal del templo de Dios? La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Imagínense en eso. Además, son sacerdotes santos y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios como tal. Entonces, para los que dicen que no hay templo, que no hay sacrificios, que no se puede cumplir la Torá, quiero recordarles que somos el templo, quiero recordarles que somos sacerdocio santo y quiero recordarles que cada vez que un pecador se arrepiente, la sangre de Jesús está en el altar lista para redimirle y limpiarle de sus pecados. ¿Cuántos detractores de la Torá dicen, ya no hay sacrificio en el templo? Pero no es cierto. Ya no hay sacrificio una vez al año en Pesaj o con animales para remisión de pecados. Ahora es cada vez que un pecador se arrepiente, la sangre de Cristo lo lava y lo limpia de todo pecado. ¿No es así? Amén. Entonces, es importante que sepamos esto. Entonces, ¿quieres ir a Jerusalén? Está perfecto. ¿Quieres visitar el muro del templo? Fabuloso. ¿Quieres bañarte en las aguas del Jordán? ¿Comerte un shawarma? Perfecto. Nosotros bendecimos a la tierra de Israel. Bendecimos a nuestros hermanos de Judá. Estamos felices que existen judíos en este mismo curso básico. Oramos por la paz de Jerusalén, pero no anhelamos una Jerusalén terrenal. No nos ponemos mal por querer estar allá y tener un pasaporte israelí. Porque como está escrito en Gálatas 4:25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer
En Jerusalén que levantan un nuevo templo, hermano Lincoln, el tercer templo está levantado. ¡Ay, ya se levantaron el sacerdocio! Cuando esto, ya desde el tiempo del Mesías, lo dijo en sus parábolas, le voy a dar este sacerdocio a obreros que den el fruto que el dueño de la viña quiere. Y este sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y para saber más de esto, te invito a que estudies Deuteronomio 18 en la playlist de Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías. ¿Sí? Para que puedas conocer cuál es el contexto del sacerdocio del Señor, cómo no está abolido como tal el sacerdocio levítico, sino que hemos vuelto al origen, hemos vuelto a una transferencia de la ley del Señor, que pasó de ser solo para aquellos que eran de esta tribu a los primogénitos nuevamente. Entonces, vamos resumiendo la primera revuelta judeo-romana. El emperador Nerón está al comienzo. Gesio Floro le gusta el oro. Vespasiano es el emperador al final de esta revuelta y es su hijo Tito quien destruye el templo y de esa manera pues luego no queda piedra sobre piedra que no sea removida a causa de que quemaron e incendiaron el templo y derritieron así el oro de este. Entonces espero que haya quedado claro esto y también les compartiré material sobre el historiador judeo romano que data estos acontecimientos que se llama Flavio Josefo para que puedan profundizar un poco más. Entonces, habiendo entendido esto, es momento de estudiar la segunda revuelta judeo-romana. Vamos a buscar entonces otra hoja, pero esta vez quiero que pongamos estos colores como tal. Vamos a pintar con estos colores de una bandera. Hermano Lincoln, ¿no es la de México? ¿No es la de Italia? No. Tendrían que voltearla a la izquierda para que fuesen esas banderas. Los colores son de la bandera iraní, de la República Islámica como tal. Entonces, vamos a anotar, siglo II, segunda revuelta como tal, se da desde el 114 al 117, por lo tanto son 3 años de lucha. Ahora, yo quiero que ustedes vayan pensando conmigo. Quisiera contarles la historia para que luego ustedes la puedan anotar y no simplemente copiar algo. ¿Está bien? Entonces, vamos pensando en esto. Ya han pasado, si sacan cuentas, aproximadamente 40 años sin templo. ¡Wow! 40 años sin identidad. 40 años solamente anhelando volver a vivir en épocas del templo, en épocas de una Jerusalén, como la contaban sus padres. Para ello, quiero que vean conmigo este globo terráqueo. Les estoy colocando allí en color rojo lo que es Irán, lo que conocemos como los partos. ¿Está bien? Entonces, arriba de Irán, yo les voy a marcar, y abajo también, existen dos tipos de formaciones de agua. ¿Está bien? Abajo, por ejemplo, tenemos el Golfo Pérsico como tal. No tiene salida al mar de Occidente, sí, como tal, que es lo que ellos realmente anhelan. Arriba tengo al mar Caspio, ¿sí? Sin salida tampoco. Y para ellos poder tener contacto con el mar de Occidente, pues tendrían que dar toda una vuelta tremenda, ¿sí? A los árabes, un viaje larguísimo y tormentoso. Entonces, estos iraníes, o como son conocidos los partos, le ofrecen esta alianza a los judíos. Nos dicen, mira, dennos el mar Mediterráneo, que sería el control de las costas. ¿Por qué? Porque este mar Mediterráneo, el mar occidental o el mar Grande, como es conocido también, pues tiene contacto con lo que era conocido como pues ese mundo donde había muchas oportunidades, donde se manejaba todo el comercio, donde había las salidas como tal del mar. Entonces, ellos anhelaban eso. Entonces, ¿qué les dicen? Denos la salida, denos el control de la costa y a cambio de ellos les reconstruimos el templo. Imaginen eso. Peleen con nosotros, destruyamos al pueblo de Roma y les volvemos a construir el templo. Entonces mira por un momento eso. Ahí tienes a los judíos escuchando los partos y ellos dicen, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando había un templo? ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos? ¿Se acuerdan cuando todas las familias íbamos con las ofrendas, íbamos caminando y los cánticos? ¿Se acuerdan? Cuando llegábamos a los cánticos y todos juntos atravesábamos el lugar y cantábamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad,
Seremos como los que sueñan. Y todos, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y te acuerdas cuando nos juntábamos y llevábamos las ofrendas y quedaba comida y la compartía? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Sí, ¿se acuerdan que los niños también en los viajes pasábamos un tiempo especial y compartíamos allá y comíamos todos juntos? Y empieza a quedar todo eso. Ah, ¿te acuerdas? David Hamelech. Ah, tiempos de David el rey, lo que me contaba mis padres, dice que era maravilloso, que era precioso, y los sacerdotes sirviendo al Señor, ¡guau! Y es por esto que se da la segunda revuelta judeo-romana. La segunda revuelta judeo-romana es 40 años sin templo, aproximadamente, alianza con los iraní, con los partos, y así enfrentar a la amenaza romana. Entonces, vamos a llenar juntos este espacio. Han pasado 40 años sin templo, aproximadamente. Los partos, Irán, hacen alianza con Judá. ¿Cuál es la alianza como tal que queremos? Ellos tomarían el mar Mediterráneo y les prometen reconstruir el templo. Y junto a ellos pelean 5 millones de judíos. Trajano es el emperador al inicio de la segunda revuelta, pero este muere y deja a su hijo adoptivo, Adriano, que hace alianza con Judá prometiéndoles reconstruir el templo. Entonces imagínense por un momento, Adriano les pregunta, judíos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto lío hace tanto tiempo? ¿Qué quieren? Y los judíos dicen, no, porque nosotros no tenemos templo. ¿Quieren un templo? Le dice Adriano. Sí, eso es lo que queremos. Yo se los hago. ¿Cuál es el problema? ¿Hace cuánto que nos conocemos, judíos? Desde el 168 antes de Cristo. Bueno, ¿y no es mejor malo conocido que bueno por conocer? No se preocupen, yo ahora soy el nuevo emperador. Yo ahora le construyo su templo. Simplemente dejen de pelear, ¿sí? Y dejemos que nosotros nos vamos a encargar de los partos. ¿Qué creen ustedes que hicieron los de Judá? Cuando tú estás tan desesperado, tan necesitado, cualquier colectivo te lleva donde tú quieres ir. ¿Y qué es lo que pasa? Judá traiciona a los partos y Roma los vence. Así termina la segunda revuelta, con promesas de campaña, con promesas de van a seguir estando bajo mi control, pero les voy a construir su templo. Mientras, adivinen qué, va pasando los años y en Jerusalén terminó la segunda revuelta y solo quedaron promesas vacías. Y nuevamente los judíos están sobre las ruinas. A los 40 años que tenían sin templo, en tiempos ya de la segunda revuelta, súmenle casi 20 años más, es decir, 60 años aproximadamente, sin templo, sin identidad nacional. ¿Dónde quedaron entonces las promesas políticas? ¿Dónde quedaron las promesas que nos hizo Adriano? Vamos a exigir que se cumpla lo prometido. Y parece que pudiese estar yo en ese momento. Sí, se levantan y dicen, Él nos prometió, 20 años es bastante, es momento de ir. Y me los imagino entrando por la puerta, llegando al gran palacio del emperador, ¿sí? Golpeando y entran, Adriano. Se abren las puertas. ¿Dónde quedaron tus promesas? Tú nos dijiste que nos ibas y las exigencias. Y me imagino en ese momento, Adriano, ¿sí? Diciendo, ¿quién eres? No, no, nosotros somos los judíos a los que tú les prometiste un templo. Y les responde Adriano, ¿ustedes son los mismos traidores que se aliaron a los partos? ¿Los mismos que asesinaron a soldados romanos? Imagina, puedo ver la cara de los judíos cambiando. Sí, sí, pero nosotros luego nos hicimos de su lado y ustedes pudieron vencerlo. Y me imagino el enojo de Adriano, que aplasta con su puño, baja el pulgar y le dice, ustedes lo que son traidores, esclavos, ciudadanos de segunda categoría, advenedizos. Lo único que quiero es que se desarraiga su nombre, que los maten, que los expulsen y en el lugar de su preciado templo pongan ídolos, que les prohíban a los que queden el vivir siquiera en ese lugar. Quiero humillarlos, quiero... ¿Cuál es el peor enemigo de ellos? Los filisteos.
Pues pónganle a ese lugar otro nombre. Pónganle Filistina, o en nuestro idioma, Palestina como tal. Y en medio de todo esto, como venganza por parte de Adriano, se levanta la tercera y última revuelta judeo-romana, la del príncipe judío llamado Bar Kokhba, conocida también como la última revuelta judía, la guerra de Simón Bar Kokhba como tal. Este fue declarado por un gran rabino de la época. Este es proclamado por Rabí Akiva como el Mesías esperado de Israel. Imagínense. Ahora, ¿por qué es la última revuelta judía? Porque de aquí en adelante inicia el éxodo de nuestros hermanos de Judá. Ahora, me gustaría que volvamos a una nueva hoja, pero vamos a colocar de color negro. ¿Por qué de color negro? Porque aquí sería el luto de la nación y empezaría el éxodo de nuestros hermanos de Judá. Esto se da en el siglo XIII. Esta es la tercera revuelta de Simón Bar Kokhba, que se da entre el año 132 y el 135 después de Cristo, que dura 3 años como tal. Ya han pasado 60 años sin templo. Adriano no cumple la promesa de reconstruir el templo y les declara traidores a los judíos por aliarse con los partos. Irán erige una estatua de la triada capitolina en el templo, que compone a Martes, Júpiter y Janos. Recuerden que los paganos ponen ídolos en números de 3, en triadas. Él prohíbe la circuncisión, el Shabbat y leer la Torá. Nuevamente estamos ante una abominación desoladora. Y esta es la que crea la tercera revuelta. Rabí Akiva declara a Simón Bar Kokhba como el Mesías esperado. ¿Qué es lo que pasa? Adriano asesina a Bar Kokhba, diezma a todo el pueblo y cambia el nombre de Judea por Palestina, los más antiguos enemigos de los judíos, los palestinos, o como lo conocemos en la Biblia, los filistinos, los filisteos. Y el de Jerusalén por Aelia Capitolina. Aelia es el latín de Adriano, su propio nombre, y Capitolina por el monte en Roma donde se adora a esta Trinidad. ¿Sí? Ahora es importante que recordemos que hasta aquí llega lo que nosotros conocemos como Jerusalén, como Judea. Recién después del año 135 es cambiado el nombre. Por esto es un grave error que en muchas Biblias se dice Palestina en tiempos de Jesús. ¿Cómo Palestina en tiempos de Jesús? No existe Palestina en tiempos de Jesús. Palestina, este nombre usurpador, recién se da a partir del año 135 como tal. Lo que sí es importante que recordemos que de aquí en adelante los judíos son excluidos de Jerusalén y les prohíben el asentamiento semita en esta zona. ¿Y por qué quiero comentar esto? Que es muy importante, ¿sí? Hasta este tiempo es la última vez que veremos un obispo, un principal reconocible de origen judío. Y desde aquí todos los que nos van contando como la famosa tradición católica van a ser todos extranjeros, gentiles. Este es el último obispo que cuenta la historia, por ejemplo, de Telésforo, el octavo papa según la tradición católica. ¿Sí? Lo que es llamativo, porque es un judío que tiene esposa y tiene hijos y muere como mártir bajo el emperador Adriano. Entonces, cuando tú te encuentras a un católico, le dices, pero ¿cómo me dices esto? ¿Y cómo me dices que Pedro no tenía, era dedicado a ser papa? Si Pedro lo que era papá, porque tenía suegra, tenía familia, y ves a este también, fue el último en tiempos de Adriano y que murió como mártir, y también era judío, y tenía esposa y tenía hijos. Y tenía hijos. De aquí en adelante, los judíos van a ser excluidos de Jerusalén como tal. Y yo comento esto porque desde aquí serán mucho de lo que ustedes van a leer como literatura general y como mucho hemos oído de lo que se habla en obras literarias como una de las más famosas y es con respecto a un judío errante. De hecho, yo les voy a traer una.
francesa de Le Vrai Portrait, que significa el verdadero retrato, el retrato verdadero, Du Juif errant, que es el judío errante, y Complaint Nouvelle sur un air de chassé. Sería un nuevo lamento, una canción, una melodía de caza, de cacería. Esta es una obra de altísimo contenido antisemita y que hace referencia justamente a esto, ¿no? Que es un judío que vive desde el tiempo del Mesías y que anda vagando por el mundo, arrepentido por haber matado al Mesías. Terrible esto. Y lo digo que es terrible porque existen padres de la iglesia como Tertuliano, que se mofaba de esto, diciendo que eran errantes por lo que hicieron. ¿Sí? Estos son los mismos relatos que luego son los que vemos de Crisóstomo, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia Católica y también un santo de la Iglesia Luterana, que tenía unas homilías con un terrible sentido antisemita y de cual bebería también Adolfo Hitler como uno de sus exponentes. Ahora es impresionante todo esto, sin conocer estos autores que los grupos principales de judíos y sus divisiones, sin conocer que el Mesías era judío, que sus discípulos eran judíos, que las cartas iban dirigidas a comunidades de judíos que estaban en la diáspora. Lo único que han hecho estas obras es despertar el odio antisemita que tanto daño le ha hecho a la iglesia cristiana. Pero nosotros vamos a tomar esta lamentación como está escrito realmente. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y verso 19 al 22, dice: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Y se toman estas frases como para adjudicárselas al pueblo de Judá. Y quisiera que el día de hoy empecemos a adjudicarla a Judá como es debe ser, pero en un contexto completo. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El final de esta lamentación, el gran amor del Señor nunca se apaga y su compasión jamás se agota. Eso es lo que vamos a repetirle a Judá y no que anda errante y afligido. Todo lo que no venga de este concepto es antisemitismo. Será una actitud contraria de lo que Dios quiere que generemos en nuestros hermanos de Judá y en nosotros mismos. Ahora, para poder entender mejor lo que es el antisemitismo y cómo está destruyendo nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos de Judá, yo les invito a ver este documental que ya tenemos en Historia Bíblica Desafiante y que va a estar en la playlist de este curso básico también. Y es impresionante porque ¿quién mejor para contar la historia del antisemitismo que una cadena alemana? Imagínense ustedes cómo es Deutsche Welle. Ahora, ¿cuántas veces hemos oído? Quiero predicarle a un judío, pero ni siquiera conozco su historia. En esta serie de 4 videos vamos a aprender todo, desde el año 38 hasta nuestros días. Queremos tener cercanía con el pueblo de Judá y no conocemos su historia, su trasfondo, su persecución. Esto nos va a permitir abrir los ojos, darnos cuenta que el paso uno de la restauración es lo que no solo nos sucedió a nosotros, sino que el paso 2, sacar del cautiverio a Judá, también está pasando. Y tenemos que prepararnos para ese encuentro. ¿Qué es el paso 3? El paso 3 es juntamente encontrarnos con nuestro hermano de Judá. Recuerda que la reunión de las dos casas de Israel está sucediendo. La pregunta es, ¿qué actitud tengo con la casa de Judá? Que esa actitud no sea antisemita, ¿sí? Que no sea, pues ustedes mataron a Cristo y arrepiéntanse. Que la actitud nuestra sea gracias. Gracias por guardar la Torá. Gracias porque aún lleno de judaísmo moral, de obras de la ley, la intención ha sido no mezclarse como sí lo hicimos nosotros. Gracias porque de esta cuna nació el Mesías. Esa fue una de las palabras que más me agradó podérsela comentar y agradecer a la casa de Judá. Gracias porque de esta cuna nació el Mesías. Porque el apóstol Pablo también lo dijo en sus cartas. Romanos capítulo 11, la salvación de los gentiles y la restauración de todo Israel. Verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora eso es lo que no sabemos todos.
Sí, bueno, ellos pecaron, entonces para que venga salvación a nosotros. Pero ¿para qué hemos sido salvos nosotros? Para provocarles a celos. Y hemos entendido mal, porque muchos toman esto de provocarle a celos como para enojarse, para acusarlos, cuando provocarles a celos lo que significa es llamarlos también al arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a provocarles a celos? ¿No guardando la Torá? ¿Cómo vamos a provocarles a celos? ¿Con insultos, con discursos antisemitas? Claro que no. Se le provoca celos cuando dicen, pero ¿cómo puede ser este, que es un goín, que es un gentil, ¿sí? O como se nos dice muchas veces, un perro, un extranjero? ¿Cómo puede ser que ande guardando la Torá? ¿Cómo puede ser que cumpla los mandamientos del Señor? ¿Cómo puede ser que conozca más de historia que yo? Eso es provocarle a celo. Eso es decir, no, yo también tengo que estudiar. ¿Yo cómo me lo voy a enfrentar? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es esto de las dos casas de Israel? Lo viví con muchos colegas médicos de origen judío, que cuando me decían, porque cuando salió los judíos de Egipto, y les dije, no, salieron las dos casas de Israel, las 12 tribus. ¿De qué estás hablando? Esa es la manera de provocarles a celo. Verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. O sea, deberíamos estar contentos, alegres, dichosos, gozosos de que sea restaurado la casa de Judá. El segundo paso para la restauración. Verso siguiente, 13 en adelante. Porque a vosotros hablo gentiles. Nos está hablando a nosotros. Aquellos que fuimos en su momento gentiles y que nos hemos convertido al Dios de Israel. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos. Y si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no, vida entre los muertos. Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Pues el Mesías era judío, sus apóstoles eran judíos, sus primeros creyentes eran judíos, la iglesia primitiva eran judíos. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Quién es la raíz? Pues Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. 17 en adelante. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertada en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, no te jactes. Ah, nosotros somos la nueva iglesia de Cristo. Somos el nuevo pueblo de Dios. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie, por la fidelidad, por la obediencia. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, el hecho de que Dios perdone a Judá, que restaure a Jerusalén, es la mejor noticia que nos puede dar. Porque si con ellos, que existió una historia tan linda que podemos rastrear y conocer, no perdonase, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, entre más Dios perdone y ame al pueblo de Judá, pues significa que con nosotros, si perdona las ramas naturales, ¿cuánto más no va a perdonar a nosotros que no lo somos? Verso siguiente, verso 22. Mira la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estas ramas naturales serán injertadas en su propio olivo como tal. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Atención, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Una parte de Judá está endurecida hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego todo Israel. Las 12 tribus serán salvas. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Y quién quitó sus pecados? Pues el Señor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros,
pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, cuando te encuentres a alguien de Judá y quieras encontrar una razón para amarles, ámale por los padres. Ámale por Abraham, por Isaac, por Jacob. Ámales porque son la cuna de Judá. Ámales porque de ese linaje maravilloso de Judá vino David, Hamelech, David el rey. Por causa de los padres, por causa de la elección, son amados. Verso siguiente, verso 29 en adelante. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios con Judá. ¿Qué? A ver, hermano Lincoln, ponga el anterior. Aquí viene hablando de los judíos, ¿verdad? Que parecen enemigos nuestros, pero por la elección y por los padres son amados. Sí. ¿Se estamos hablando de los judíos? Sí. Y en el siguiente dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Con Judá, sí. Toda la vida me lo predicaron como que si eso era para mí, como que si eso era para los gentiles, como que si eso era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué me está diciendo hoy? Que el famoso dicho que me dijeron en algún momento cuando yo me quería ir de una congregación o dejaba un ministerio, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, nunca fue para mí. Efectivamente. Estamos hablando de Judá. ¿Y qué hemos hecho nosotros en todos estos años de cristiandad? Pues decir que ya Dios se olvidó y que fueron revocables sus dones y que Dios ya nunca más los llamó. Acá dice, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Con Judá estábamos hablando de nuestros hermanos. Pues como vosotros en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Estamos hablando de lo mismo, don y llamamiento es Judá. Wow. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow. Termina diciendo, impresionante, maravilla del pensamiento de Dios. Dice, ¿quién le enseñó a Dios? Nadie. Quedó extasiado Pablo. Grandezas del conocimiento, de la sabiduría de Dios. ¿Qué actitud tengo que tener con mi hermano de Judá? Decirle los dones que el Señor te ha dado, tu llamamiento es irrevocable. Decirle la grandeza del Señor, su eterna compasión y misericordia te persigue. ¿Cuál es la actitud que debo tener con mi hermano de Judá? Esta. Qué hermoso, les puedo decir, que sean parte de este curso básico judíos. Y no cualquiera, sino judíos rechazados por el judaísmo, por su religión, por si su madre era judía o no, si el caso era su padre, no, porque en algún momento confesó al Mesías. Y judíos que también fueron rechazados por la cristiandad, porque también, ¿no? Mucho ojo, dicen que aman no a Jesús, aman a Yeshua, a Yehoshua, a Adonai, mucho ojo. Judíos que tampoco se sintieron en la cristiandad acogidos, sino siempre como mirados con desconfianza. Es maravilloso el día de hoy, en el lugar de honra que el Señor me ha dado, bendecir a la casa de Judá dentro de esta comunidad. Bendecir a los judíos que han dicho que han reconocido como su Señor y Salvador al Mesías de Israel, a Yeshua. ¿Cómo no vamos a bendecir a nuestros hermanos de Judá si entre nosotros mismos están? Es que toda esta conducta antisemitista, antisemita, debe ser erradicada de nosotros, aún fuera de nosotros. Saben que cuando uno empieza a conocer judíos, y no te digo judíos religiosos, aún seculares, te das cuenta que no es todo como nos dijeron en estos discursos antisemitas en las iglesias. A mí personalmente les puedo contar que mi maestra de endocrinología infantil, una judía de cuna, con todos los apellidos que no digo por obvias razones, pude ver en ella el dolor cuando me vio andar con mi tzitzit, cuando me pregunta sobre los mandamientos, cuando ella pudo ver un video con mi familia celebrando el Shabbat y pude ver en ella las lágrimas en sus ojos diciéndome, yo quiero eso. ¿Qué? ¿Cómo quieres eso? ¿Eres judía? ¿Lo debes vivir así? No. No, porque yo no crecí, yo no estudié en una yeshiva, en una escuela rabínica,
nosotros somos médicos y como tal, pues las guardias nos ven como seculares. Vamos, sí, para ciertos momentos, bar mitzvah, bat mitzvah, para alguna festividad y otra, pero no mucho más que eso. Y maravilloso poderles decir, los dones y el llamamiento son irrevocables. Decirles, es hermosa la heredad que el Señor te ha dado. Gracias, porque de esta cuna tuya vino el Mesías. Gracias por guardar la Torá. Gracias porque eres amada, eres amado por causa de los padres. Y esta es la historia que no nos podemos perder si queremos acercar cada vez más a aquellos que anhelan al Mesías. Esta es la historia que no nos podemos perder si es que no conocemos la historia de los siglos. Una historia que es contada, pero que debe ser vivida en cada una de nuestras familias y en cada uno de nuestros testimonios. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.